Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su casa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán. Agradece que estén conectados aquí. Les enviamos un cordial saludo por parte del licenciado Uble Mejía Mora, encargado de despacho de la presidencia de la comisión. Y sin más, comienzo a decir los datos, una pequeña reseña curricular de la ponente del día de hoy, que es la licenciada Dulce Azucena Fuentes Leal. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México. Tiene experiencia en litigio laboral, mercantil, civil y fiscal. Es coach certificada por la Secretaría de Educación Pública a través del Sistema Nacional de Competencias con los estándares S0204. Tiene diplomado en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Protocolo de Estambul del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y ha impartido diversos cursos, talleres y conferencias en materia de derechos humanos desde 2016. Asimismo, se desempeña como profesional en Derechos Humanos en la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tema del día de hoy es aspectos generales de los derechos humanos. Y pues sin más, licenciada Dulce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, un gusto, un placer saludarte y pues agradecer bastante que estés aquí el día de hoy compartiendo tus conocimientos con nosotros. Estamos listos y atentos para escucharte. Te cedo el uso de la voz. Cualquier cosa, aquí estamos pendientes. Muchas gracias, Jessy. Te agradezco muchísimo todas tus atenciones. Y bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ya vi que por aquí también está la presidenta. Buenas tardes. Y pues bueno, sí, sin más preámbulo vamos a comenzar, dado que es un tema, voy a compartir mi presentación. Pues es un tema bastante, a pesar de ser aspectos generales, pues tiene como muchas variantes por ahí y tenemos poco tiempo, entonces tratemos de aprovecharlo. El objetivo principal de la actividad que nos ocupa esta tarde es poder adquirir conocimientos y principios propios de los derechos humanos desde el enfoque holístico que actualmente se maneja en los derechos humanos. Lo anterior para poder permitirnos a las y los asistentes poder interiorizar los derechos humanos con la finalidad de poder reproducirlos en el ámbito público y en el ámbito privado también principalmente. Personalmente creo que el tema de derechos humanos, más allá de la transmisión de conceptos teóricos o conceptos etimológicos del tema de derechos humanos, tiene que ver más con la apropiación de los mismos para poder reproducirlos el día a día. Aquí un poco del contenido, vamos a tratar de alcanzar a ver todo y con mucho gusto al final hacemos una sesión de preguntas y respuestas para poder atender a ellas. Principalmente quisiera brevemente poder dar alguna definición de todo lo que concibe a un ser humano, que somos una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Los derechos humanos contemplan al ser humano como una persona con necesidades integrales. ¿Esto qué quiere decir? Pues la relación biológica, que es la relación con nuestro cuerpo, las afectivas y emocionales, que son las psicológicas, las sociales, porque somos seres sociales que nos relacionamos en el medio que nos rodea, y las espirituales, que tienen que ver con el sentido que le damos a nuestra libertad, a nuestra responsabilidad, a la autorrealización, autotrascendencia. Actualmente, los enfoques occidentales más modernos reconocen estos elementos físicos, psicológicos, sociales y espirituales de los seres humanos que están relacionados entre sí y que ejercen sobre sí mutuas influencias. Ahora, los derechos humanos han existido desde hace muchísimos años. Seguramente no quisiera dar por asentado que todas y todos hemos tomado alguna capacitación en derechos humanos, pero pues sí es un tema bastante hablado, bastante conocido. En el servicio público se habla de manera más coercitiva y legal, pero en realidad es algo que ha permeado nuestras vidas desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, brevemente, desde la concepción de Cartas Magna, del ejercicio absoluto del poder, tenemos por ahí la Revolución Francesa, las guerras mundiales, ¿no? Actualmente, el derecho de los derechos humanos se desprende del derecho internacional, en donde internacionalmente tenemos algunos tratados internacionales que ponderan o principalmente liderean el espectro de derechos humanos
únicamente para mencionar en el 48 la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal, los pactos internacionales, Convención Americana, por mencionar algunos. Como mencionaba hace un momento, los derechos humanos surgen como limitante al ejercicio del poder del Estado. Y por Estado me refiero a la forma de gobierno o a todas todas y todos los entes que pueden estar relacionadas con el Estado, instituciones administrativas, no administrativas, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Entonces, el eje rector de los derechos humanos somos las personas, y los derechos humanos son esta limitante que se pone al límite del ejercicio del poder del Estado. Es como ese freno o contrapeso. Por ejemplo, el Estado, como forma de gobierno, tiene la obligación de garantizarnos, de administrarnos lo suficiente para poder desarrollarnos como seres humanos. Y los derechos son esa barrera que existe para ese ejercicio del poder del Estado. Entonces, el concepto de derechos humanos, existen muchos. No hay un concepto marcado, porque dependiendo de la fundamentación, dependiendo de dónde lo queramos observar, puede tener diversos conceptos. Pero vamos a ver ahorita un concepto del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que nos dice que son el conjunto de obligaciones legales o jurídicas que el Estado establece para crear condiciones para toda la población y gocen de una vida digna, sin discriminación o sin sufrir necesidades o limitaciones que les impidan desarrollarse en su potencial. Según las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin ningún tipo de discriminación. Partiendo de esta definición, podemos observar que los derechos humanos se refieren a leyes que obligan a los estados o a los gobiernos a emprender acciones de diversas índoles, políticas, programas institucionales, con la finalidad de poder lograr que todas las personas puedan vivir una vida digna, libre y en condiciones de igualdad. Según Javier Hervada, nos dice que son aquellos que el hombre tiene por el solo hecho de ser humanos y no porque el Estado los otorgue necesariamente. Por ahí se habla de que tienen que estar positivados dentro de un ordenamiento jurídico para que puedan ser justiciables. Pero los derechos humanos existen por el solo hecho de ser humanos, de ser seres humanos. Es importante que entendamos estas diferencias porque al día de hoy los derechos humanos se han luchado desde la historia de la propia humanidad y existen, ahí están inherentes a nosotros. Pero es importante esta lucha de los derechos humanos porque si no existe este reconocimiento por parte de los gobiernos, es difícil que las personas podamos hacerlos exigibles. Aquel sector del orden jurídico constituido por normas, derechos y relaciones, cuyo origen y fundamento es la propia naturaleza del hombre. No fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial que surge del derecho internacional el término de derechos humanos, sobre todo como una respuesta ante toda la situación y las gravísimas violaciones que existieron dentro del Holocausto y que fue paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Y ante la convicción de que muchas de estas violaciones de derechos humanos pudieron haberse evitado de haber existido un sistema internacional de protección efectiva a los derechos humanos. Por ahí hay muchas películas al respecto del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Y no sé si han venido a la Ciudad de México, en donde tenemos el Museo de Memoria y Tolerancia, donde justamente explica muy bien esta parte, y si no, cuando tengan la oportunidad de venir, que se pueda normalizar un poco la situación, se los recomiendo ampliamente que pudieran venir a visitarlo, porque justamente en este museo explican cómo de haber existido estas normas internacionales y este reconocimiento por parte de todos los países, pues se pudieron haber evitado muchas atrocidades, muchas muertes, etcétera. Porque la dignidad humana es el principio, esencia y fin de los derechos humanos, y así nos lo dice la Suprema Corte de Justicia, porque la dignidad es el valor inherente que tenemos como personas. La dignidad vista desde la premisa de los derechos humanos. Esto es, en el tema del Holocausto, ustedes recordarán, las personas no eran consideradas con ese valor como personas
a menos que tuvieran ciertas características que para ese entonces eran considerados el top para poder ser así. Incluso recordarán la película de La vida es bella, donde muchas personas dejaban de ser, voy a poner de ejemplo a la arquitecta Jessie, ya no te llamabas Jessica, ya te llamabas, ya no te llamabas más bien, ya eras 1342, eras un número, perdías completamente el valor por ser judío, por ser homosexual, por ser mujer, por ser niño, por ser niña. Por eso es muy importante irnos dando cuenta desde la evolución de la historia de la humanidad, cómo los derechos humanos son cruciales para poder entender al ser humano como eso, como un ser humano, ¿no? Entonces, la importancia de los derechos humanos radica en el hecho de su realización efectiva, resulta indispensable para el desarrollo integral del ser humano, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, para que éste pueda vivir en una sociedad con dignidad, con condiciones de igualdad y libertad. La parte de la igualdad, un poco más adelante vamos a abordarla un poco más a profundidad, es sumamente importante porque en la actualidad confundimos la desigualdad con un tema de superación, ¿no? Veía en la mañana un post de un niño que iba a la escuela y caminaba 9 horas descalzo para poder llegar a la escuela y como que el post decía que cuando hay ganas de hacer las cosas se hacen y empezamos a romantizar la desigualdad que existe en la sociedad mexicana con temas de superación y otro tipo de conversaciones que pierden de vista el objetivo de los derechos humanos, ¿no? Dependientemente de las diversas formas de definir o conceptualizar los derechos humanos, que aunado a esto, los derechos humanos es un tema inacabado. Es decir, día con día están progresando, están existiendo, más bien se están materializando nuevos derechos, están existiendo otras formas de poder entender los derechos humanos y esto es importante, ¿no? Por lo que una de mis consideraciones a decirle al público es ir avanzando con los derechos humanos porque es un aprendizaje constante como muchas otras cosas, ¿no? Es necesario dejar claro que los componentes fundamentales a los que cada una de las distintas conceptualizaciones generales se refiere, que primero, como ya mencionaba, la dignidad humana, la libertad y la igualdad, como fin último alcanzar a través del ejercicio pleno de los derechos humanos, la relación entre personas-Estado, ya que al hablar de derechos humanos es común hacer referencia a acciones u omisiones realizadas por las autoridades, y el reconocimiento de los derechos humanos como inherentes al ser humano. Entonces, existe una visión multidimensional de los derechos humanos, que es una dimensión jurídica, histórica, dimensión social y acción lógica. La jurídica son todos estos textos y normatividad donde podemos ver plasmados los derechos humanos, que esto pudiera ser la parte en la que muchos gobiernos o muchos estados afirman tener acciones positivas frente a los derechos humanos, pero no son suficientes. En cualquier política pública que veamos desde hace algunos años, el poner el respeto a los derechos humanos puede sonar como progresista, pero el estar marcado en una norma no basta para la plena realización de los derechos humanos. Tiene que existir todo un espectro alrededor, ¿no? Empezando por la cultura en derechos humanos y entender los derechos humanos desde la esencia, más allá desde el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero bueno, está plasmado en leyes locales, constitución, tratados internacionales, etc. La dimensión histórica, que son todos estos y estas luchas y movimientos sociales que han ejercido esta presión para que los derechos humanos hoy sean como hoy los conocemos, ¿no? Y eventualmente va a seguir pasando. En México tenemos el movimiento del 68, todos los movimientos del 8 de marzo por las mujeres, tenemos las marchas LGBT en diferentes partes de la República, pues la revolución, la independencia, ¿no? La dimensión social, que son las condiciones económicas, sociales y políticas. Sí o sí los derechos humanos tienen que ver con condiciones económicas, sociales y políticas. Y la dimensión axiológica, que es traducido a los valores que se pretenden universales. La axiología es el estudio de los valores. Entonces, como pueden ver, los derechos humanos es más complejo de lo que pudiéramos pensar que es saberte una norma, ¿no? La semana pasada estaba dando un curso con la Fiscalía de Veracruz
y había varios ministerios públicos en donde algún compañero me hizo el comentario de que los derechos humanos únicamente tendrían que saber de ellos los abogados o las abogadas, cuando no puede haber nada más equivocado que esto. Los derechos humanos son interseccionales, tienen que ver con, todas las personas deberían de saber de estos temas, ¿no? En casa, niños y niñas, adolescentes, personal público, personal civil, adultos mayores, personas de comunidades originarias, etcétera. Entonces, parte de romper con este paradigma de los derechos humanos es que es una visión multidimensional, se tiene que ver como grosso modo. Y justamente a partir de estos movimientos sociales, como por ahí de 2008, una cosa así, empezó a haber una presión por parte de diversas organizaciones civiles en varias partes de México para poder generar una reforma en 2011, junio del 2011, para abrir todo este espectro de los derechos humanos, donde principalmente nos dicen que todas las personas gozan de los derechos que reconoce la Constitución y los tratados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos humanos y los tratados internacionales forman parte de la norma jurídica o del sistema jurídico mexicano a grosso modo, ¿no? No voy a entrar mucho en detalles con esto porque también supongo que van a tener más conferencias de todo esto y van a poder ir disipando sus dudas. Después nos habla de una interpretación de la Constitución y los tratados internacionales, donde se busca favorecer en todo tiempo la protección más amplia a las personas cuando se trate de proteger derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que en México tenemos, a pesar de que somos uno de los países con mayor índice a violaciones a derechos humanos, todavía en el 2019, y creo que el año pasado todavía, pero ya las estadísticas estaban un poco más, poco oficiales, estábamos catalogados como foco rojo por las Naciones Unidas por violaciones a derechos humanos. A pesar de ello, somos uno de los países que tiene más tratados internacionales firmados y ratificados, que es por esto que la visión de derechos humanos tiene que empezar a cambiar, porque no por el hecho de que tengamos arriba de 210 tratados internacionales firmados y ratificados en diversas materias, de los cuales como 180 son en materia de derechos humanos, quiere decir que somos un país que ejerza efectivamente los derechos humanos. Y una de las principales razones por las que se busca armonizar los tratados internacionales con la Constitución y la norma interna es buscar permear más protección para las personas y que las personas podamos acceder a otro tipo de derechos que no vienen dentro de la norma jurídica. Voy a poner un ejemplo, porque normalmente creo que con ejemplos puede quedar un poco más claro como todos estos temas jurídicos para aquellos que no vemos como las normas tan comúnmente. Sí, bueno, voy a platicar con una experiencia que me pasó alguna vez en Coahuila, donde tuve la oportunidad de darle un curso a un señor adulto mayor que tenía discapacidad visual. Él era servidor público del estado de Coahuila, por lo que su servicio de salud pues era del estado. Entonces, él acudió a una consulta rutinaria y fue solo a su consulta. La persona que lo recibió le dijo que no le podía dar la atención, dado que no iba con un acompañante, porque el reglamento de la institución de salud del estado marcaba en algún artículo que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad tenía que ir forzosamente con un acompañante para que se le pueda garantizar el servicio. Entonces, el poder involucrar los tratados internacionales dentro de la norma, dentro de la Carta Magna de nuestro país y aplicar este principio pro persona que favorece, que da la protección más amplia, nos hace observar las leyes nacionales, pero también los tratados internacionales y ver cuál es la norma que más protección le va a dar a una persona en un caso en concreto para aplicarla en este sentido. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es un documento que se desprende de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en algún artículo, no recuerdo ahorita cuál es, dice que cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad goza de plena autonomía, a menos que una autoridad judicial determine lo contrario. Esto es, que a cualquier persona con discapacidad se le tiene que garantizar
el derecho humano que está exigiendo en el momento, sin importar las consideraciones o las normas locales, dado que esta convención le da una protección más amplia. Cuando le niegan el servicio, pues este señor sabía de derechos humanos porque trabajaba en la Comisión Estatal y presenta una queja por discriminación y por violación a su derecho a la salud, etcétera. Al final, la institución se respaldó con que ellos no sabían de este principio de aplicación. Y es sumamente importante porque hay un principio de derecho por ahí que dice que el desconocimiento no nos exime del cumplimiento. Por lo que yo siempre he dicho y he pensado que los derechos humanos son convenientes para todos. Nos convienen a todas las personas. Más allá de que si estamos en un servicio público y tengo yo la obligación de, para con una población civil, como persona es importante saber qué derechos tengo y de qué manera voy a ejercer esos derechos, porque yo llevo aproximadamente 5 años trabajando para la comisión y es muy interesante y desde mi perspectiva preocupante también que las personas no terminamos de comprender cuáles son nuestros derechos y hasta dónde existe ese ejercicio del derecho, porque también existe la confusión de creer que los derechos humanos, por ser derechos humanos, son absolutos. Y no son así. Ningún derecho humano es absoluto. Todos los derechos humanos terminan. Hace un rato les comentaba que los derechos surgen como límite al ejercicio del poder del Estado. Entonces, si los derechos limitan la conducta del Estado, las autoridades, instituciones, ¿qué limitará a un derecho humano? Un derecho termina cuando empieza el de otra persona. Dicen, tu libertad termina cuando empieza el de la otra persona. Y tenemos también como muy nublado o muy movido esos conceptos y eso termina o tiene como consecuencia que no sepamos ejercer los mismos. Entonces, esto como por una parte. Y en el tercer párrafo nos habla de unas obligaciones genéricas, donde todas las autoridades, absolutamente todas, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con 4 principios que vamos a ir desglosando uno por uno. Y esto lo quiero mencionar porque, les digo, no es lo mismo hablar de derechos humanos que conocer de derechos humanos. Muchas veces, cuando la vida era distinta antes de esta pandemia y tenía el gusto y el privilegio de poder tener capacitaciones presenciales, principalmente pues en centros penitenciarios o con personal militar, recuerdo que mucha gente me decía, ay, licenciada, otro curso de derechos humanos, pues si ya llevamos 8 este año, no, yo ya tengo muchas constancias de derechos humanos. Yo no sé por qué nos están, ya estoy hasta acá, ¿no?, de los derechos humanos. Y yo les decía, ok, bueno, dime qué son los derechos humanos, cuáles son tus obligaciones. Y nada, ¿no? O sea, en blanco todos. Entonces, no es lo mismo saber y hablar de derechos humanos que realmente entenderlos e interiorizarlos y poder llevar una práctica en los mismos. Y repito, esto creo personalmente que es por conveniencia propia nada más, ¿no? Entonces, punto número 1 de esta reforma: los tratados que firma México y que reconocen derechos humanos están al mismo nivel de la Constitución. Ya no hay jerarquía constitucional. Anteriormente estaba la Consti, que era la mera, ¿no?, la mamá de los pollitos, luego estaban las leyes federales, luego leyes locales y así nos íbamos. Actualmente ya no es así, ya hay una jerarquía de orden, de leyes. Ya se tiene que ocupar la norma que más favorezca a la persona junto con algunos otros principios jurídicos, ¿no? Posteriormente, pues está este principio de interpretación de las normas, la obligación de promover, respetar y proteger, y la obligación también de prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños. Entonces, voy a desglosar estas 4 obligaciones para que nos quede un poco más claro en este sentido. Porque también al momento de que se emite una recomendación por alguna autoridad estatal, como puede ser la Comisión de Michoacán, o por una comisión nacional, he encontrado que muchas personas no terminan de entender por qué fue que se emitió una recomendación si no se hizo nada agraviante hacia una persona. Y muchas veces, o en un gran porcentaje de las veces, las recomendaciones o las violaciones a derechos humanos se hacen por no hacer.
Por ahí tengo un ejemplo muy claro que es el caso de las muertas de Juárez. Hay muchos videos en internet, en YouTube, donde pueden encontrar incluso las audiencias públicas que se hicieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde yo recuerdo que estudiamos en el diplomado y, y era vergonzoso el actuar de los abogados del Estado mexicano, porque pues se demandaba que el Estado era el responsable del caso de las muertas de Juárez, ¿no? Específicamente de estas 8 mujeres que desaparecieron y de estas 4 que decidieron presentar la denuncia a nivel internacional. Y hay una parte de la audiencia donde los abogados dicen, no, pues es que nosotros no fuimos, o sea, nosotros no desaparecimos a esas mujeres, nosotros no hicimos nada. Y la corte les dice como de, pues es que ese fue el problema, mi hermano, que no hiciste nada cuando debiste de haber hecho, ¿no? Entonces, por esto quiero que entendamos muy bien, todas se hacen casi en un mismo momento, pero es importante separarlas para saber en qué momento estoy faltando a respetar un derecho humano o algo por el estilo. Entonces, el respetar es la única de las obligaciones que implica una abstención, es decir, hace referencia a no obstaculizar el ejercicio de un derecho o poner en peligro un derecho titulado. Es una abstención por parte del Estado. Se trata de una obligación de mantener el goce de derechos cuyo cumplimiento debe de ser inmediato. Vamos a poner un ejemplo. Por ahí una ex compañera de la Comi decía, hablar de derechos humanos es como hablar de sentido común, pero a veces pareciera el menos común de los sentidos. Por ejemplo, tenemos derecho a no ser torturados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para respetar ese derecho? Pues no tortures. Es bien fácil, abstenerte de realizar actos de tortura. Aquí también tenemos el ejemplo de acceso a la educación secundaria. El Estado debe de abstenerse de realizar actos que impidan el acceso a la educación secundaria. Una acción que violentaría eso sería emitir una ley que impida el acceso a grupos indígenas, por ejemplo. Vamos a ver, el derecho a la vida. ¿Cómo respetas ese derecho a la vida? Pues no mates. El derecho a la salud, pues tu Estado, servidor o servidora pública, limítate a realizar acciones que puedan limitar el ejercicio del derecho a una persona. Eso en tanto al respeto, ¿vale? Después la protección. Va dirigido, la protección son medidas de cuidado y preventivas. Es crear el marco jurídico y mover la maquinaria institucional necesaria para prevenir las violaciones a derechos humanos cometidas por particulares o por agentes del Estado. Esta obligación va de la mano con los deberes de verdad, de justicia y de reparación, y ahorita los vamos a ir como llevando. Tenemos el derecho a la libertad. ¿Qué tenemos que hacer para proteger el derecho a la libertad? Bueno, pues crear un marco normativo para que todas las personas gocen de su libertad de expresión, de la libertad de imprenta, de la libertad de tránsito, etcétera, etcétera. A la salud debemos de construir hospitales y preverlos de medicamento. Entonces, voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo ustedes en la comisión, si me puedes contestar, Yes, tienen, voy a poner como ejemplo la Comisión del Estado, ¿tienen un protocolo de acoso y hostigamiento? Es que en mi área no, pero tendría que checar en las otras áreas. Igual seguramente existe como dentro de toda la comi, ¿no? Muchas gracias. Sí, yo creo que sí existe. La creación de un protocolo de acoso y hostigamiento dentro de cualquier institución son medidas de cuidado y preventivas. Es decir, en caso de que una persona sufra de acoso, hostigamiento sexual y o laboral, nosotros como institución, como comisión, ¿qué vamos a hacer en caso de, cuál va a ser el protocolo a hacer y qué va a pasar, qué vamos a hacer para que ya no siga sucediendo, ¿no? Por ejemplo, otra vez con el tema de las muertas de Juárez. Parte de la protección que marcaba la sentencia de las muertas de Juárez era crear una fiscalía especializada en feminicidio, ¿no? Y tipificar el feminicidio. Entonces, la protección son medidas de cuidado y preventivas. Movilizar la maquinaria institucional, crear políticas públicas, crear instituciones, crear fiscalías especializadas, crear todo lo que sea necesario para proteger a las personas, ¿no?
La garantía, la garantía es la parte más complicada y donde creo que en México nos atoramos muchísimo con el tema de los derechos humanos, porque la garantía es lo que va a hacer que el derecho humano se materialice. Es decir, no sé, vamos a poner el derecho a la educación. ¿Cómo yo, Estado, tengo que garantizar el derecho a la educación? Ah, pues bueno, vamos a construir una escuela. Pues sí, pero no nada más es construir una escuela, es poner mobiliario, es poner a un profesor capacitado para poder ejercer con la función que va a tener. Es que las escuelas estén accesibles para cualquier persona en cualquier lugar, que tenga agua limpia potable, que sea de calidad, etcétera, ¿no? Es, eh, tenemos aquí el ejemplo de la vivienda. Tenemos derecho a una vivienda, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Debe de facilitar que todas las personas tengan una vivienda digna. ¿Cuál sería una acción que violentara este derecho humano? Pues no otorgar los créditos suficientes, por ejemplo. Tenemos derecho a acceso a la justicia, ¿no? El Estado debe de contratar, capacitar y actualizar a sus jueces. ¿Cuál sería una acción que violentara este derecho? Pues que no se contraten jueces o que no se capaciten o que contrates al primo del amigo del vecino que ni abogado es y que entonces está ejerciendo como tal. Entonces, son un montón de variables que se tienen que ir viendo al momento de garantizar un derecho humano. Pero ahí tengo un ejemplo, no voy a decir el estado para no quemar a nadie, pero por ahí en el sur, hace unos ayeres, se hizo un hospital bastante primermundista, que incluso fue el mismísimo presidente a inaugurarlo, estaba Peña Nieto de presidente, fue a inaugurarlo, unas fotos padrísimas, todo espectacular, tecnología de punta, y al siguiente día de la inauguración solo quedó el cascarón del edificio. Ese centro de salud nunca brindó servicio al derechohabiente. Entonces, pues no se está garantizando el derecho humano de ninguna manera. Por último, la promoción. La promoción en derechos humanos implica que conozcamos los derechos humanos, pero también que conozcamos la obligación que viene con el derecho y el mecanismo de defensa. Que algo con lo que yo he estado observando mucho en los spots publicitarios y todo esto, a la gente se le habla de que tiene derechos, y tiene derechos, y tiene derechos, y cuáles derechos tienes, no, pues no, hombre, todos los que me dice la Constitución, ¿no? Pero no terminamos de responsabilizarnos de qué hacer con ese derecho humano. Últimamente se habla mucho de la libertad de expresión, ¿no? Y confundimos la libertad de expresión con discursos de odio, con discursos homofóbicos, con discursos misóginos, etcétera, etcétera, etcétera. Y son líneas bien delgadas, ¿eh? Líneas muy, muy, muy delgadas que la gente también confunde a veces una violación a derechos humanos con una falta administrativa y con la comisión de un delito, que son líneas muy delgadas y que lo queremos meter todo a un mismo costal. Entonces, en la medida que conozcamos los derechos y la obligación y el mecanismo de defensa, también va a hacer que sepamos a dónde acudir en el momento en el que se nos violente un derecho humano. Una vez en Monterrey, me decía una señora, es que ustedes como CNDH no sirven para nada, porque yo fui a presentar mi queja una vez y ustedes no me hicieron caso. Y yo le preguntaba, como, bueno, si quiere platíqueme la situación, igual y yo la puedo ayudar, o qué fue lo que sucedió. Me dice, no, pues fíjese que mi marido se fue por refrescos y nunca regresó. Y entonces me dejó con 2 plebes y está violentando los derechos del niño porque mi comadre me dijo que existe algo que se llama interés superior del niño y yo fui con ustedes a la comi y no hicieron nada. Pues sí, pero eso tiene que ir a un juzgado familiar porque no nos compete necesariamente. Y esto es importante para saber cómo exigir un derecho humano. Muchas veces por tocar la puerta equivocada al momento de una violación a derechos humanos, desistimos de la queja o de la denuncia y se queda ahí la situación. Entonces, esta parte de la promoción también nos sirve para eso, ¿no? Ejemplo, el trato digno. Debemos de capacitar respecto de lo que es el trato digno. ¿Cuál sería una acción que violentara eso? Que el personal de cualquier institución discriminara a alguna persona, por ejemplo. La detención ilegal. Debemos de explicar a las personas en qué consiste esta retención ilegal y qué hacer si esto ocurre. Entonces,
Es muchísima información que sí es obligación del Estado, pero que también como personas civiles particulares, como seres humanos, tenemos la obligación de conocer y saber, ¿no? Entonces, esto en tanto a las obligaciones generales, principios y características. Bueno, los derechos humanos, de acuerdo al artículo primero, son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, pero también son imprescriptibles e inalienables. La universalidad es otro de los conceptos que hacen que la aplicación de los derechos humanos también se verse un poco, ¿no? Porque como característica, los derechos humanos, todas las personas gozamos de los mismos derechos, independientemente de la raza, el sexo, la cultura, la religión, nacionalidad o el lugar en el que habitemos. Todos y todas tenemos dignidad y nadie puede estar excluido o discriminado para ejercer los derechos humanos de forma libre, ¿no? El artículo primero de la Declaración nos lo dice muy románticamente. Todos los seres humanos nacemos libres iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Pareciera que no habría ningún problema con esto, pero la universalidad como característica sí es para todos y para todas, pero como principio de aplicación, ningún derecho humano puede ser ejercido por ninguna persona de la misma forma, aunque nos parezcamos, porque todas las personas tenemos características y circunstancias diferentes. Incluso tratar igual a los desiguales puede ser un acto de discriminación. ¿Se acuerdan ustedes que hace unos años en Venezuela hubo ahí una situación política en donde hubo enfrentamientos del Estado con la población civil y se hablaba de una guerra civil dentro de Venezuela y había toque de queda y bueno, la situación estaba bastante complicada? No tiene mucho, yo creo que tendrá unos 2, 3 años. Y muchas personas me decían, bueno, licenciada, ¿por qué no entra Naciones Unidas? ¿Por qué no existe? Pues no se supone que los derechos humanos son para todas y para todos. Sí, pero depende mucho. ¿Se acuerdan de la dimensión social donde decíamos de cuestiones económicas, políticas y sociales? La aplicación no puede ser la misma en cualquier territorio. Sí, todos tenemos los mismos derechos, pero al momento de ser ejercidos o materializados no pueden ser iguales, porque todas las personas somos diferentes. Aquí se habla de un contexto y de lo que actualmente se conoce como interseccionalidad y enfoque de derechos humanos. Voy a poner un ejemplo. Otro. Yo pongo muchos ejemplos como para que quede un poquito claro esto. Supongamos que hacen una detención ilegal a una persona en Michoacán, en Morelia. En Morelia, Michoacán, detienen a un hombre adulto mayor por presunta relación con el crimen organizado y lo detienen porque tenía unas características similares a algún rufián y entonces es un adulto mayor con una discapacidad motriz. Y entonces sucede una situación similar en Bochil, Chiapas, en los Altos de Chiapas, donde detienen a una mujer menor de edad, embarazada, por presunto relación con el crimen organizado. Y luego detienen por la misma situación a alguien en la Ciudad de México, pero estamos hablando de un hombre trans. Aparentemente es la misma situación, van a detener a una persona o están deteniendo a una persona, pero al momento de ejercer las normas no se pueden ejercer de la misma forma, dado que ya estamos hablando de 3 personas con características distintas. Por eso se tiene que hacer este enfoque diferenciado de la aplicación del derecho, de los derechos humanos. Entonces, todo esto de la universalidad, de todos tenemos los mismos derechos. Sí, todos tenemos los mismos derechos, pero al momento de ejercerlos, no todos necesitamos ejercer los mismos derechos. Que actualmente con los movimientos sociales de las mujeres, del aborto, de la comunidad LGBT, todo esto, pues las personas que no forman parte de la comunidad LGBT difícilmente vamos a poder
entender cómo se ejercen esos derechos, o de las comunidades originarias. Nosotros o nosotras, ¿cómo vamos a saber hacer políticas públicas para personas de comunidades originarias o personas con discapacidad? ¿Quiénes son las personas que están haciendo las leyes de las comunidades, de las personas con algún tipo de discapacidad? Pues personas que no tienen algún tipo de discapacidad. A veces, si me permiten, les quiero poner un video, una conferencia que explica bastante adecuado desde mi punto de vista, y espero que sea así, esta situación Si me haces nada más así, Jessy, si se ve o si no se ve, y si se escucha. Ahorita no, que voy a dejar de compartir. Ok, ahí se ve. Ok. Cada lunes me tomo el tren, me bajo, camino unos metros y me tomo un taxi. Con un poco de esfuerzo subo al auto, digo la dirección y el chofer arranca. En eso, por el espejito, me sonríe y me dice: qué lindo día, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Andás paseando? No sé ustedes, pero yo, un lunes a las 3 de la tarde, no tengo la suerte de estar paseando. No, trabajando, le digo con la voz más fuerte que me sale. Ah, ¿y de qué trabajas? Soy psicopedagoga. Trabajo pensando formas para que otros puedan. Pobre, lo maté. Pero bueno, yo los lunes a las 3 de la tarde estoy yendo a trabajar. Trabajo en un colegio y con pacientes particulares con discapacidad. En el colegio donde trabajo, los chicos ya saben que yo hablo así. Hablo raro. Y según Salvador, de 4 años, yo hablo así porque me duele la panza. Pero no, en realidad yo hablo así porque cuando nací tuve un paro respiratorio y luego otro a las 12 horas de nacer. Esa falta de oxígeno ocasionó una lesión en mi cerebro que afecta a toda mi parte motriz. Parálisis cerebral, dijeron los médicos. En ese momento, nadie sabía qué iba a poder yo hacer. Pero algo era seguro, que de poder iba a poder distinto. Durante la escuela primaria hubo muchos maestros que me acompañaron, que pudieron ver en mí todo lo que yo podía hacer. Por supuesto que no faltó quien pensara que yo no iba a poder terminar la primaria, ni la secundaria. En la facultad ni siquiera pensaban. O quien preferían que yo esté en el fondo del aula porque supuestamente no sabían qué hacer conmigo. No estaban preparados.
nadie está preparado. La discapacidad no te manda WhatsApp y te dice, prepárate, llego en 5. En todo caso, la mejor forma de estar preparados es valorando la diversidad como parte de lo cotidiano, valorando a cada alumno, a cada persona por lo que puede dar. 10 personas más y yo. En la escuela donde trabajo está Miguel. A Miguel tiene 5 años y le cuesta mucho quedarse sentado. Su maestra me consulta preocupada. Yo lo observo y le sugiero que en vez de que esté sentado en el piso, que esté sentado en una silla. Así sus pies y su espalda están apoyados, él se siente más contenido y puede prestar mayor atención. Como yo, que cuando estoy bien sentada me canso menos y puedo prestar mayor atención. Y funcionó. Porque siempre funciona la mirada puesta en lo que se puede. Porque sobre lo que no se puede, no se puede construir nada. Se cae. Los chicos, después de la escuela, tienen fútbol, danza, hockey. Pero los chicos con discapacidad tienen terapias, largas horas, diferentes caras, diferentes formas de mirar. Y eso, cuando yo era chica, se plasmaba en mis juegos. Sí, mis muñecas tenían terapias. Cuando jugaba con una amiguita me decía, qué raro, yo estoy jugando a llevarlas a la plaza y vos las llevás siempre a un lugar que se llama kinesiología. Lo que pasa es que lo que vivís de chico te marca. Por eso es tan importante que los que trabajamos con chicos sepamos cómo tratarlos. Ante todo, son chicos. Después de recibirme, creé desde adentro un proyecto a través del cual difundo mi mirada sobre la discapacidad, porque no es lo mismo estudiar sobre una pierna torcida que convivir a diario con una pierna torcida. Pareciera que a veces se repiten fórmulas, todas iguales, para casos que ya son distintos. Por ejemplo, parálisis cerebral, 2 puntos, fortalecer el tronco, estimular la marcha, poner férulas, hacer cirugías, una pizca de sal y una de pimienta. Y la persona la miraron. ¿Saben cómo convive con sus dificultades? ¿Saben cuáles son sus deseos y sus temores? Si son chicos, respetan sus espacios de juego tan
necesarios para crecer? Responder estas preguntas nos va a permitir saber lo que la persona necesita para ser y hacer. Y así el mueble, en donde clasificamos los diagnósticos, nos va a quedar chico, porque la persona siempre es mucho más que un diagnóstico. Pero no a todos les resulta fácil trabajar de esta manera. Pareciera que la discapacidad es un espejo en el cual nadie se quiere ver. Cuando era chica, un día se acercó una monja. Me miró y me dijo: ojalá que te cures. Yo la miré y sin dudarlo le dije: ya estoy curada. Claro, porque en todo caso, curarme fue aprender a convivir con lo que me pasa. Y para aprender a convivir, hace falta generar contextos más flexibles, que no solo pasan por construir una rampa y no taparla, sino por crear entornos en donde la persona con discapacidad pueda ser y hacer a su modo, sin tener que parecerse a nadie para recibir el premio de ser incluido. Lo que hace falta hacer es simple: hacer más fácil lo que ya es difícil. No somos pobrecitos, ni tampoco somos angelitos. No somos especiales. Especiales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes. Capacidades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con discapacidad. Personas. Muchas gracias. Bueno, y esto, en la parte donde dice, no es lo mismo estudiar de una pierna torcida a convivir con una pierna torcida todo el tiempo. Y justamente tenemos que empezar a ver los derechos humanos desde para quién van a ser ejercidos esos derechos humanos. No solo el derecho como tal, sino en quién va a ser ejercido ese derecho y cómo va a ser ejercido. No tan lineal, sino ir teniendo esta apertura de que todas las personas somos distintas y en este sentido, todas las personas necesitamos de derechos completamente distintos y al momento de ejercerlos también van a ser distintos, ¿no? Y en la manera que nos abramos en eso, creo que podemos entender el espectro de derechos humanos de una forma más amplia y más empática también. Entonces, la inherencia, esto en tanto a la universalidad. Repito como resumen para no perderme mucho, sí los derechos humanos son para todos y para todas en todo el mundo,
pero depende de quién estemos hablando, depende del contexto, depende del lugar. Les ponía el ejemplo, no se van a ejercer los derechos humanos igualitos aquí que en Michoacán, que en Bochil, Chiapas, porque somos contextos distintos. Porque sí tiene que haber una diferenciación al momento de aplicarlos por las necesidades que cada uno y que cada una tiene. Entonces, la inherencia, pues todos nacemos con derechos, nos pertenecen por nuestra sola condición de ser seres humanos, y su origen no es el Estado o las leyes, sino la propia naturaleza del ser humano, la dignidad de las personas. Por eso, cuando una ley violenta derechos humanos, se le debe de considerar nula o sin valor, porque pierde esa esencia, ¿no? de inherencia. Son indivisibles porque forman parte de un todo, no se pueden dividir, no se pueden separar, tienen una raíz en común que es el respeto por la persona y no se puede sacrificar un derecho por defender otro. Esto es otra parte muy importante. Son indivisibles, son interdependientes porque un derecho siempre va a depender de otro. No podemos decir que hay que sacrificar un derecho para garantizar una serie de derechos. Lo voy a poner como ejemplo, no para tema de debate, únicamente como ejemplo. Hasta la fecha sigue estando muy en crítica el tema del derecho a la vida al tema del aborto. ¿De qué es más importante? ¿El derecho de una mujer a decidir sobre su cuerpo o el derecho de la vida? Pues los dos son importantes. Y el Estado tiene que tener la capacidad suficiente y la voluntad política y otras cosas para poder garantizar ambos. Todos los derechos importan, no hay un derecho más importante que otro, porque la vulneración de un derecho sí o sí implica siempre la afectación de una serie de derechos, porque es como un efecto dominó. Si violentas uno, ya violentaste un montón. Por eso también se habla de una reparación integral del daño, porque al momento de reparar el daño, no basta con dejar libre a una persona que detuviste de manera ilegítima, sino una serie de factores que se vieron afectados alrededor de esto, ¿ok? Un tanto, la interdependencia y la indivisibilidad, porque están relacionados entre sí, y la negación de un derecho significa poner en riesgo una serie de derechos, ¿ok? No se pueden extinguir, no se pueden quitar ni enajenar. Son horizontales también. Esto es una parte muy importante, porque alude a la obligación de velar por los derechos humanos, no solo por el Estado o por autoridades, sino entre particulares también. La Suprema Corte sacó una tesis jurisprudencial donde explica todo esto de manera como más profunda y más jurídica, pero anteriormente se creía que para que existiera una violación a derechos humanos tenía que haber una relación de subordinación, es decir, de una autoridad para un particular o de alguien que está arriba contra un oprimido y una situación de esta. Y las violaciones a derechos humanos muchas de las veces se dan en un tema horizontal, que ahí también recae el mecanismo de defensa, y por tanto la obligación de proteger, respetar, proteger y garantizar no es exclusiva del Estado, sino también de los particulares. Esa es la tesis que les decía. No hay razón, hasta abajo dice, no hay razón para que el particular no respete derechos humanos frente a otro particular. Bueno, los sujetos de derechos somos todas las personas, oigan qué rápido, ya son las 6. Los sujetos de derecho hacen referencia a las personas físicas o jurídicas, las cuales pueden adquirir derechos y contraer obligaciones. En la relación jurídica que se establece entre estos dos sujetos, hay un titular que es sujeto activo y un sujeto pasivo. Las personas y los grupos de personas, el sujeto activo sería los grupos de personas que gozan de la titularidad de los derechos, y el sujeto pasivo es a quien se le reclama y quien está reconociendo ese derecho humano. La parte del reconocimiento por parte del Estado es fundamental para poder garantizar derechos humanos, porque si no, ¿a quién le exiges el resarcimiento de ese derecho humano? Yo puedo decir, tengo derecho a la imagen, pero si un Estado, no tengo este ente, este espectro que me lo reconozca, no tengo a quién exigírselo y a quién me materialice ese derecho. Entonces, a grosso modo, autoridades, agentes estatales, agentes privados, organizaciones y colectivos y todas las personas somos garantes de derechos humanos, pero también obligados a respetar, promover, garantizar los derechos humanos. ¿Okay?
Ahora, los derechos y las obligaciones no están dirigidos solamente a jueces, magistrados o poder judicial, sino a todos los integrantes del poder ejecutivo, legislativo y judicial en todos los niveles, federal, local y municipal. Este es un hecho muy claro desde el derecho internacional de los derechos humanos, que incluye la generación de responsabilidad de derechos humanos, incluso en los estados federales, por actos realizados por actos locales o municipales, que es lo que pasó en lo que les mencionaba hace un momento de las muertas de Juárez. Una vez que dice el gobierno federal, no, pues es que esto pasó en Chihuahua y esto ni siquiera nosotros no sabemos, porque fue la fiscalía la que no hizo la investigación. Pues sí, pero ¿en qué año vas? Si tú eres el poder federal, tienes que tener esta diligencia para poder esclarecer, investigar, etc. Las obligaciones en materia de derechos humanos son el mapa que nos va a permitir ubicar conductas exigibles, tanto de los particulares como de la adopción de medidas y legislaciones. De lo que se trata es de hacer una lectura de los derechos humanos y de cada una de sus obligaciones, por lo que requiere pensar en los derechos humanos a partir de la obligación y no del derecho en sí. Por lo que les decía hace un rato, sí tenemos el derecho, pero ¿qué implica todo ese derecho? Y si no sé cuándo respeté o cuándo protegí o si no garanticé, pues de ahí también vamos a ir teniendo como varios problemas en ese sentido. El enfoque de derechos humanos es un mapa bastante amplio y bastante complejo, pero aquí lo vemos como de una manera un poco resumida, donde las obligaciones genéricas son respetar, promover, proteger y garantizar. Hay contenidos de aplicación o principios de aplicación que tienen que ser progresivos, máximo uso de recursos y otras medidas administrativas. Y que las instituciones deben de tener esos derechos humanos disponibles, accesibles, de calidad y aceptables para las personas. Y en consecuencia, cuando exista una presunta violación a derechos humanos o se vea en riesgo un derecho humano, debe de existir la obligación, el deber de verdad, investigación, sanción y reparación del daño. Es un conjunto bastante amplio que se tiene que hacer en un solo momento para con los derechos humanos. Entonces, hablando de accesibilidad, accesibilidad tiene que ir en 4 rubros. Tiene que ser accesible en tanto no exista discriminación. Tiene que ser accesible en tanto sea físicamente accesible, es decir, rampas, es decir, voy a poner un ejemplo. Ahorita que también es año electoral, ¿qué pasaría si tenemos derecho al voto, ¿no? Sabemos, es algo que está en la Constitución, todo el mundo lo sabemos, y algunas personas no lo hacen por cuestiones diversas, ¿no? Pero ¿qué pasaría que la casilla para votar de una comunidad originaria esté a 4 horas caminando? La casilla más cercana para votar. El derecho a votar está siendo accesible físicamente para todas las personas. Quizás nosotros que tenemos acceso, nosotras y nosotros que tenemos acceso a medios digitales y a una fuente de internet, pudiéramos tener accesible trasladarnos a una casilla para votar. Pero hablando de comunidades originarias, imagínense a una persona adulta mayor que tenga discapacidad motriz y que la casilla para votar más cercana esté a 4 horas. ¿Sería este derecho a votar accesible para ella o para él? Pues no. Entonces, estas cuestiones se tienen que ir viendo. El tema de las rampas, el tema del sistema braille en los centros, en las instituciones de gobierno, por ejemplo. Si una persona con discapacidad motriz quisiera, seguramente en la comisión estatal lo tienen, que quisiera llegar a presentar una queja, seguramente tiene sistema braille para poder acceder sola, de manera autónoma, a presentar su queja por exigir un derecho, ¿no? O si fuera una fiscalía a presentar con un ministerio público alguna denuncia, ¿podría esta persona de manera autónoma poder acceder físicamente a un establecimiento? Y todas estas cuestiones son pues bastante complejas porque pues nos falta mucho todavía, ¿no? Tienen que ser accesibles también económicamente. Es decir, no debe de existir una carga desproporcional en temas económicos, en tema de dinero. No podemos que por un tema de asequibilidad unas personas gocen de un derecho y otras no, por un tema económico. Eso también tiene que ver con accesibilidad. Y por último, es en acceso a la información.
Bueno, primeramente, como tema de accesibilidad de no discriminación, no es lo mismo ser desiguales a ser diferentes. La desigualdad la vemos representada en la imagen que tienen de su lado izquierdo, donde todos somos de diferente color, de diferente religión, de diferente educación, de diferente estatura, de diferente pensamiento. Somos diferentes en muchas cosas. Pero las desigualdades son las que generan un retroceso en el desarrollo de alguna persona. Y es ahí donde debemos de entender que la diferencia consiste en la diversidad de identidades personales y las desigualdades consisten en condiciones económicas y materiales, que estas constituyen obstáculos para el desarrollo de una vida digna. Entonces, cuando hablamos de igualdad, la igualdad es en dignidad y derechos. Y difícilmente creo que podemos encontrar un espacio en donde consideremos que hoy se habla de igualdad en varias partes del país. La igualdad formal se garantiza mediante atribuciones de todos los derechos de libertad y la igualdad sustancial se garantiza mediante los derechos sociales, que también, por eso insisto en la parte de el entendimiento real de nuestros derechos humanos. No, que aparte, no todos los derechos son derechos humanos. No es lo mismo el derecho que yo tengo a la educación que el derecho que tengo a cobrar una deuda. Son derechos completamente distintos. Y es necesario, fundamental y sustancial, que empecemos a separar estos y que tengamos un mapita, si queremos, de los derechos humanos para saber cuáles son, cómo son y en qué línea tengo que ir llevando esta igualdad. El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto quiere decir que la igualdad busca reconocer las diferencias. No sé si me explico. Que existen entre las personas. Por eso hace un rato les decía, tratar igual a los desiguales, no porque trates a todos igual, quiere decir que estás siendo una persona súper respetuosa de derechos humanos y no estás discriminando. El hecho de que llegue una persona con discapacidad o adulta mayor o una persona trans o una mujer embarazada o un eso, no se trata de dar el mismo trato. Se trata de reconocer las diferencias entre las personas y los grupos sociales. Al ser tratados con respeto y consideración, a participar con base igualitaria con los demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social. Seguramente han visto esta imagen en varios lados, muy popular, donde vemos en la primera imagen un trato idéntico, donde le das a todos, a todas y todos, exactamente el mismo banquito para que puedan ver el partido a través de la cerca. Y nos damos cuenta que las tres personas son distintas y tienen necesidades diferentes. En la igualdad universal vemos que no hay una barrera que impida que todos puedan ver el partido de béisbol. Y en el tercero estamos hablando, en el que está en medio, de medidas de nivelación, medidas de inclusión y acciones afirmativas, que va de darle a cada quien lo que necesita de acuerdo a su contexto, a sus características, a las necesidades. Entonces, esto va un poco por ahí. ¿Y cómo se manifiesta la desigualdad? Los factores que contribuyen a la desigualdad son variados. Son roles y estereotipos, prejuicios, abuso de poder, violencia, discriminación, que es muy interesante porque hace poco estaba viendo un video respecto de la discriminación por pigmentocracia, por género, etcétera. Pero la discriminación es algo fuertísimo porque es algo que hacemos de manera inconsciente. Es algo que hacemos en automático. Y esta discriminación genera desigualdades. Y es muy interesante echarse un chapuzón a nuestros estereotipos y prejuicios que tenemos como marcados y que van rigiendo nuestra vida, porque nos va a hacer darnos cuenta de cuántas veces pues, hemos generado esas desigualdades, ¿no? De manera inconsciente, porque mucho de esto es aprendido. Mucho de esto es algo que nos enseñaron desde casa nuestros abuelos y no con una mala intención, sino que pues es algo cultural que tenemos en el país.
Pero si como adultos no tenemos la responsabilidad de interiorizar eso, visibilizarlo y empezar a hacer un marco, un cambio significativo, pues probablemente esto no cambie prontamente. Luego, bueno, aquí hablamos un poco de discriminación, pero me lo voy a saltar porque ya se me está yendo el tiempo. Los estereotipos, que también voy a pasarle la presentación a Jessica, si así lo desea, para que pueda compartirlo con ustedes y tengan tiempo de checarlo como con más calma y no se abrumen con tanta información. No lo tenemos que saber todo ahorita y de volada, ¿eh? Ustedes no se agüiten. Los deberes son prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño. El deber de prevenir abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político y cultural. Yo personalmente le apuesto muchísimo, y no nada más porque trabaje en el área educativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino que realmente siento y creo convicciosamente que la educación, y la educación no nada más académica y el agarrar conceptos, sino el reeducarnos, reaprender y cuestionarnos como todas estas cosas que en la vida vamos aprendiendo para poder tener una sociedad pues más sana, menos violenta, menos misógina, machista, homofóbica y todo lo que viene, ¿no? Que promueva la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que eventualmente, su eventual vulneración, sea efectivamente considerada y tratada como un hecho ilícito. El Estado debe de desarrollar e implementar de manera muy específica la protección de los derechos humanos para evitar que se consuman y que se propaguen las violaciones a derechos humanos. Bueno, esto en tanto adoptar medidas particulares en relación a situaciones concretas para ubicar todos los rubros y tratar de empezar a segmentar, no para separar, sino porque cada persona y cada rubro debe de tener un trato diferenciado, que espero que en otra ocasión podamos hablar del trato diferenciado. Investigar, porque es una obligación en el cual el poder investigar una violación a derechos humanos o la comisión de un delito o una responsabilidad administrativa no nada más nos va a llevar a una verdad y a una justicia, sino que es un compromiso para justamente prevenir las violaciones a derechos humanos, ¿no? De saber qué fue lo que pasó, cómo pasó y poder empezar a erradicar todas estas conductas que tienen al país como un foco rojo a nivel interamericano, ¿no? La sanción es algo que me parece también sumamente importante porque en México traducimos la sanción con una pena privativa de libertad. Ahora sí que tenemos esta parte del manazo, ¿no? De, ya lo hiciste mal y le das el manazo, porque eso no se hace. Pero en realidad la sanción desde los estándares internacionales tiene que ver con poner fin a un comportamiento contrario a la dignidad humana. La sanción no nada más es darte el manazo o privarte de la libertad o suspenderte tu trabajo, porque entonces ya lo hiciste mal y órale, castigado, ¿no? Y a tu cuarto. No, sino buscar que el comportamiento ilícito o contrario a la dignidad tenga un fin por completo, ¿no? La sanción de las y los responsables de las violaciones a derechos humanos juega un papel muy importante para materializar el derecho a la verdad, pues si la sanción se presenta, ello contribuye ampliamente a desincentivar las conductas violatorias de derechos humanos. Por último, la reparación del daño consiste en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones a derechos humanos. Que bueno, en algún punto la Ley Federal del Trabajo manejaba algún tipo de reparaciones bastante contrarias a los derechos humanos, pero se busca llevar o llevar a la persona a una situación más acercada a cómo se encontraba previo a la violación a derechos humanos, que eso es en algo que se sigue trabajando muchísimo porque es muy difícil que una persona vuelva a estar como estaba previo a una violación a derechos humanos, llámale lo que sea, acoso, hostigamiento, ya no hablemos de desaparición forzada, de ejecución extrajudicial, tortura, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco tener las necesidades de reclamar justicia que viene a significar el reconocimiento del daño sufrido. Que por ahí también, en este caso las muertas de Juárez, cuando se hace la construcción de un memorial, no fue aceptado por las víctimas porque no basta con reconocer, sino con todo un
toda una serie de acciones que se tienen que hacer en un solo momento, ¿no? Entonces, como pueden ver, el hablar de derechos humanos pareciera algo muy de aspectos generales, pero en realidad es todo un tema y es algo que día con día crece, día con día está cambiando, todos los días hay enfoques distintos, porque acuérdense que el eje rector de los derechos humanos somos las personas y las personas somos evolutivas por naturaleza, y eso no quiere decir que nos vayan a salir 3 ojos o 6 dedos, o quién sabe, pero somos evolutivas en conciencia y en pensamiento y en manera de vivir. Entonces, esto es importante, ¿no? Quisiera saber si hay algunas preguntas para alguien por ahí, si levanta, no sé si levanten la mano, abran micrófono, preguntas, comentarios. En realidad me quedé medio corta porque la presentación es bastante larga, pero repito, la voy a compartir con Jessie para que ustedes puedan revisarla con calma. También viene una biografía de dónde se sacó la información dentro de la presentación. Hay mucho material para hablar de aspectos generales de los derechos humanos y lo que yo recomendaría es indagar en estos temas desde un enfoque holístico, desde un enfoque más complementario, desde un enfoque multidimensional. Los derechos humanos nos ocupan a todos y a todas y tiene que ser un tema de mesa al comer los domingos en la familia y de quitarle el miedo a estas cuestiones, porque el conocimiento en derechos humanos creo que nos va a hacer una sociedad un poquito más digna, más justa, más igualitaria y muchas cosas. Creo que por ahí Benito tiene abierto el micrófono. ¿Quieres preguntar algo? No, nada más felicitarla. Yo la estoy viendo desde acá del estado de Hidalgo. Muchas felicidades por la ponencia. Muchas gracias. Gracias a ti por conectarte. Dulce, Sí. muchas gracias por la ponencia. Sí, efectivamente me queda muy claro que cada vez que capacitamos, sí nos quedan en muchos temas cortos en materia de derechos humanos. La mayoría de las personas que yo capacito no te manejan más de 15 derechos, 10 derechos. Entonces la Constitución marca 58 derechos establecidos en la Constitución. Y pues sí, queda muy claro que falta mucha parte, nos toca la parte precisamente de promover los derechos humanos, como lo estamos haciendo. Muchas felicidades. Me quedo con esa parte que yo traía esa frase, darle un trato igual a los iguales y un trato desigual a los desiguales. ¿Qué significa esto? Precisamente no podemos tratar a una persona, a una mujer indígena, que a una mujer de la ciudad o una mujer con discapacidad, ¿no? Entonces, todo aquel trato que se tenga para bien, para alguna persona o de algún grupo vulnerable, pues no se le puede llamar discriminación. Y por otra parte, quiero comentarte algo muy importante que a muchos ha dejado sorprendidos. El estado de Michoacán es uno de los estados que tiene a la discriminación catalogada como un delito penal. Entonces, ante una situación de discriminación por parte de un servidor público o bien tiene el agravante, y por otra parte, pues vendría queja en CONAPRED, vendría queja en Derechos Humanos y denuncia penal. Entonces, es muy importante que como servidores públicos tengamos mucho cuidado al tratar a las personas. Y felicidades, excelente ponencia, me encantó el video. Y bueno, felicidades a Jessie, es mi subcoordinadora, una compañera, amiga, profesional, mamá. Muchas felicidades, Jessie. Excelente ponencia, y a todos los que estuvieron, pues también gracias por participar, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, ya por último, para irle dando cierre a todo esto, justo es muy importante, y repito, nosotros que estamos ahorita en una plataforma, todos ignoramos muchas cosas. Nadie nació sabiendo, ¿no?, lo que sabe. Pero sí, hoy muchas veces la ignorancia es una opción o una decisión cuando tenemos alcance a todo esto, ¿no? Preguntemos, acerquémonos, que no nos dé miedo, ¿no? Como llegar a preguntar dónde sí, dónde no. Por eso también siempre dejo como mis datos, si en algún punto les puedo compartir información, les puedo ayudar con algo. No lo sé todo, todavía me faltan por ahí muchas cosas, pero lo investigamos,
Finalmente para eso estamos. Ahí está mi correo institucional, mi teléfono de la oficina, que ahorita no me van a encontrar mucho ahí por temas de pandemia, pero igual tengo una página de Facebook, que es una página personal, donde comparto muchos temas de derechos humanos y donde se apoya ahí el matrimonio igualitario, el aborto y varios temas ahí controversiales y hasta la caguamita banquetera. Así que ustedes saben si me siguen o si no me siguen, es bajo sus propios riesgos. Pero bueno, es una forma también de estar como un poquito más acercados por cualquier cosa y de todo corazón y con mucho respeto. Si en algún punto les puedo ayudar con algo, con toda confianza, escríbanme y estoy para ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias. Y Jessy,